Buen día, ¿cómo está? Hoy vamos a arrancar antes que llegue David y Matías, que están un poquito demorados. Ya. Mandamos saludos igual. Eso no va a ver. Pero arrancamos siempre, como todas las clases, repasando qué es lo que vimos en la clase del lunes. ¿Qué es lo que vimos en la clase del lunes? ¿Alguien se acuerda? Dispositivo de entrada-salida. Empezamos a ver dispositivos de entrada-salida. Y lo primero que les conté yo es que, dice ahí, hay un montón. Y no solamente hay un montón, porque no es cuestión de cantidad, sino que son muy diferentes entre sí. Muy diferentes en funciones, en características y en velocidades. Y que a la larga todos se tienen que manejar igual y todos se tienen que conectar, dicho de alguna manera simple, igual. Porque todos tienen que ir a parar al procesador, al bus mágico que conecta el procesador en memoria, porque de ahí es donde el procesador toma sus datos de la memoria. Entonces todos de alguna manera los dispositivos de entrada-salida tienen que poder conectarse ahí para poner datos en la memoria para que el procesador los utilice. ¿Se entiende? Ahora, como son muy diversos, hay que ver realmente cómo los manejamos. Y el que los va a manejar va a ser el sistema operativo. ¿Por qué? Porque por cuestiones de necesidad, de cómo tienen que ser las funciones, por cuestiones de eficiencia, por cuestiones de protección, de seguridad, etc., es el sistema operativo el que tiene que actuar como interfaz. ¿Vamos? O sea, el sistema operativo de vuelta es un programa más, ¿vamos? Pero es el programa que se encarga de manejar lo que es entrada-salida lejos de lo que es los programas de usuario que se ejecutan en el procesador y en la memoria. ¿Qué es lo que tiene que hacer el sistema operativo en ese rol que tiene como interfaz? Por un lado, enviarles. Tiene que hacer tres cosas, tres tipos de comunicación. Por un lado, enviarles datos, comandos, información a los dispositivos de entrada-salida. ¿Cómo hace eso? Hay dos técnicas, pero la más común es usando lo que se conoce como entrada-salida mapeada en memoria. ¿Qué es entrada-salida mapeada en memoria? Es asignarles espacios de memoria a los dispositivos de entrada-salida. Y que el sistema operativo, o los programas en realidad, escriban haciendo instrucciones log, store, en esas direcciones de memoria, pero en esas direcciones de memoria no hay memoria, sino que se reconoce que en esa dirección de memoria está algún dispositivo de entrada-salida. Buen día. Hola. Sabía que no me iban a fallar. Entonces, esa es la manera más simple, más común de que el sistema operativo se comunique con el dispositivo de entrada-salida. Y lo que tiene de bueno es que utiliza el mismo mecanismo de protección de memoria virtual que ya habíamos visto, entonces lo hace de manera, digamos, o sea, reutiliza el mecanismo y lo es más fácil, no tener que inventar algún mecanismo nuevo. Después vimos que los dispositivos de entrada-salida tienen que comunicarse con el sistema operativo. ¿Cómo hacen eso los dispositivos? Lo hacen en general mediante interrupciones. También existe polvo, pero la mayoría, 90%, utiliza interrupciones. ¿Por qué? ¿Alguien se acuerda? Porque eran muy diferentes. Porque los dispositivos, bien, Matías, no es que sea mejor usar interrupciones, sino que las interrupciones son muy adecuadas cuando los dispositivos no tienen una frecuencia determinada y no son regulares. Y eso es lo que pasa normalmente con los dispositivos de entrada-salida. Uno nunca sabe cuándo el usuario va a apretar una tecla, cuándo tiene que mandar un dato, mandar a imprimir o algo. Entonces, como no se puede saber, o se manda a imprimir, no sabe cuándo realmente va a estar listo, porque depende de la impresora. Entonces, como los dispositivos no tienen una frecuencia fija, no tienen una regularidad, entonces es mejor manejarlo por interrupciones. Que cuando estén, me avise. Yo sigo haciendo otra cosa. ¿Se entiende? Y el tercer tipo de comunicación es cómo realmente transfieren datos. Y la manera de transferir datos es, genéricamente hablando, porque esto también no es estrictamente hoy en día, pero es mediante un DMA.
¿Qué es un DMA? Un controlador de acceso directo a memoria. Que directamente lo que hace, se mete en el bus, es un bloque aparte de hardware, se mete en el bus y roba ciclos del procesador, pero la idea es que hace la transferencia solo liberando al procesador de tener que hacer esa transferencia. Cuando ese DMA se le da funcionalidades extras para que además de mover datos los procese, se le denomina input output proceso, que es bastante común hoy en día. ¿Vamos bien acá? ¿Alguna pregunta? Después me dediqué, eso fue más o menos la primera mitad de la clase, me dediqué a la segunda mitad de la clase a hablar de métricas, de entrada-salida. Y vimos siempre performance. ¿Por qué? Porque el usuario quiere performance. Vamos a hacer lo que siempre nos va marcando. El usuario quiere performance y pagar poca plata y pedir un montón. Pero bueno, en general la métrica de entrada-salida es performance. Pero, ¿qué pasa? Performance es difícil. Performance es complicado. ¿Por qué? Porque al estar más lejos ya del procesador, ya hay muchas cosas en el medio. Muchos problemas en el medio, la multiprogramación, el programa, hay cosas que dependen del usuario. Entonces, si el usuario no se da cuenta de que está, bueno, se puede simular, se simula ya no es lo mismo. Entonces, hay difícil de medir la performance. Pero, sin embargo, lo más importante, busca medirla igual y se busca determinar cuán bueno es para poder comparar. Pero además, los dispositivos de entrada-salida, como son diversos, tienen distintas características y demás, lo que se importa es que no se rompan, importa que si se rompen no me afecten mucho, importan otras métricas que entran a jugar acá, que son escalabilidad, que tiene que ver con cómo se comporta el sistema cuando sigo agregando componentes, tolerancia a fallos, que tiene que ver con el sistema realmente cómo se comporta cuando se rompe un componente, porque se va a romper seguro. Confiabilidad, que tiene que ver con realmente cuán buenos son los componentes y cada cuánto se rompen. Y disponibilidad, que tiene que ver con el servicio que te presta, cuánto tiempo realmente está activo a pesar de que se rompan componentes. ¿Entiendes? Todos conceptos medio parecidos, pero con una pequeña punto de vista diferente. Lo importante es, los más comunes son confiabilidad, disponibilidad, la escalabilidad en ciertos ámbitos también. ¿No? Hablando de performance, digamos, nosotros la venimos manejando siempre como el tiempo de ejecución del procesador. Acá es un poco más difícil de verlo como tiempo de ejecución del procesador porque estamos más lejos del procesador, pero sin embargo siempre lo vemos como los dos términos genéricos que usamos nosotros, que son productividad y latencia. Productividad es cuántas tareas puedo hacer por ancho de banda, cuántas tareas por unidad de tiempo. Normalmente lo podemos medir como ancho de banda, cuántos bytes pueden transferir los dispositivos por segundo, o cuántas operaciones de entrada y salida pueden hacer por segundo. Mientras sea datos u operaciones por unidad de tiempo, eso es productividad. Y después está la latencia, que es tiempo de respuesta. Le pido un dato, ¿cuándo me lo devuelve? ¿No? Y hemos visto que hay un compromiso entre ambas y que normalmente se suele utilizar, o sea, se busca que los dispositivos de entrada y salida no estén aprovechados al 100%, porque al utilizarlo al 100%, lo cual mejoraría su productividad, lleva a que la latencia sea muy alta, cosa que no queremos. Entonces, lo manejamos en un 70-80%, donde hay una productividad bastante buena y una latencia razonablemente útil. ¿Qué vimos al final? Bueno, que también depende del tipo de computadora, depende del uso. No es lo mismo un sistema de entrada-salida por un sistema embebido que para una supercomputadora, que para la computadora que usted tiene en su casa, etc. Que para un celular. Entonces, depende el dispositivo, depende de la computadora, depende del uso que se le dé, va a tener distintos dispositivos conectados de entrada-salida que se van a manejar de distinta manera y en base a eso vamos a tener que evaluar cuál es la métrica más adecuada. ¿Preguntas? Entonces, no hay preguntas, continuamos con
el tema. La idea de la clase es ver primero, la primera mitad, si vamos bien, para ejemplos de dispositivos de entrada-salida, para ver que siempre nos enfocamos, o sea, por más que sean dos ejemplos muy breves, pantallas muy grandes, la idea es siempre ver el foco desde el punto de vista cuantitativo, cómo funciona, qué se puede hacer y cómo podemos mejorar. El primer ejemplo son discos magnéticos. ¿Todos conocen lo que es un disco magnético? Sí, ¿todos tienen un disco magnético? Ya no tanto. ¿Todos alguna vez visto por dentro un disco magnético? Además de la foto. Sí. ¿Sí? ¿Han desarrollado un disco magnético? No es tan común. ¿Cómo? En laboratorio de electrónica hay varios. Está bien. Eso es un disco magnético, ¿no? Básicamente, después vamos a entrar en detalles, pero ahí está el disco, que es redondo, y este es un bracito que se encarga de moverse por acá y va leyendo los datos del disco. Ahí hay un motor. ¿Por qué vemos discos magnéticos? Porque en general soy el último nivel de jerarquía de memoria. Entonces me sirve para cerrar el tema memoria. Entonces el disco, los discos, digamos, hoy en día cumplen, o sea, son parte del sistema de entrada-salida, pero son parte de la jerarquía de memoria. Entonces están esa doble función, o la función es la misma, pero lo podemos ver desde dos puntos de vista, y sirve como para cerrar el tema anterior. Un disco es el último dispositivo electromecánico que hoy en día sigue en funcionamiento. Ya casi todas las demás fueron reemplazadas por cosas electrónicas. ¿Cuál es su objetivo? Almacenamiento no volátil de larga duración. ¿Saben lo que es no volátil? Es una saca de alimentación, el disco mantiene los datos. De eso se trata. Y larga duración, vamos a ver qué es la característica principal. En teoría, los discos se rompen, por supuesto, pero duran mucho más que otros dispositivos. Otra característica que tienen, que en general son grandes, que son de una capacidad bastante amplia. ¿Cuánto tienen ustedes los discos del día? ¿Un tera? ¿2 teras? ¿Por ahí? ¿2 teras? Un tera, por ahí, un montón. Nada que ver con el RAM que tienen puesto, por ejemplo. Son baratos, que sobre todo, no importa si, bueno, pero te voy a comprar un disco, no era tan barato, no, en general el costo por byte. Ustedes ven cuánto les sale el costo por gigabytes, si quieren verlo así, en general son baratos. Y son lentos. Vamos a ver el último nivel de la jerarquía. Se supone que eran grandes, baratos y lentos. Cumplen con esas características. Fíjense, tendencia, siempre miren cómo es la evolución. Desde el año 1980, hace 40 años, la capacidad aumentó más o menos 1.000.000 de veces. ¿No? Pero el tiempo de acceso mejoró, pero aumentó solamente 10 veces. Lo cual está claro que es mucho más fácil hacer discos más grandes y discos más rápidos. ¿Está claro? ¿Cómo es un disco? Más o menos ahí tienen una imagen parecida a la anterior. Este es visto de arriba, acá está visto un poquito más de costado. Y les cuento rápidamente, esto no es para que sean expertos en discos, pero el disco está compuesto por un montón de placas, discos, rotatorias que giran a través de, también es un motor que gira, que están recubiertos con una superficie magnética. Eso que se ve, digamos, plateadito, en realidad es una superficie magnética que guarda ahí unos y ceros con campos magnéticos. La idea es que cada disco, cada placa, puede almacenar información de los dos lados, ¿no? Entonces se aprovecha mejor el mismo disco físico, si lo quieren ver así, se graba la información de un lado y se graba la información del otro lado también, de la capa de abajo. Cada superficie tiene vinculado un cabezal para lectura y escritura. Estos bracitos que lo habíamos visto en la imagen anterior tienen en la punta un cabezal. Y ahora, si ustedes se ven, no sé si lo ven acá, en la diapositiva, pero hay muchos de estos bracitos, ¿no? Y los que están en el medio, está el bracito y tiene el cabezal. Arriba se lee las
parte de abajo del disco de arriba y un cabezal abajo que lee la parte de arriba del disco de abajo. ¿Entienden? Entonces, el que está más arriba solamente lee para abajo, pero los que están en el medio leen para arriba y leen para abajo. La idea es que justamente puedan hacer más lecturas o escrituras al mismo tiempo. O sea, paralelín, la cantidad de discos. El cabezal de esa lectura-escritura está en la punta de un brazo. El brazo es mecánico, con este otro motorcito que está acá, y se mueve todos los cabezales, son todos juntos. O sea, fíjense, en general esta estructura es una estructura que es como un peine, mueve todos los cabezales juntos. No hay motores independientes para cabezales independientes. Y estos se mueven de manera radial. ¿Saben lo que significa eso? Se mueve desde el centro afuera, o desde afuera hacia el centro, pero siempre se va, o sea, como a la larga este es un punto fijo, y este es un cabezal, el cabezal va barriendo el disco, pero siempre de esa manera, del centro para afuera, de afuera para el centro, siempre se mueve en este sentido. ¿Se entiende? A su vez, cada superficie de cada disco se divide en anillos concéntricos. Esos anillos concéntricos se los denomina pistas. Entonces, esa superficie de la bendicita y parejita, lógicamente está dividida en un montón de anillos que se van achicando. Cuanto más cerca del centro están, más chiquitos son. Cuanto más lejos del centro están, en el borde, son más grandes. Cada pista, a su vez, está dividida en sectores. Son pedacitos de la pista. El sector es la unidad mínima de transferencia de los discos. O sea, cuando el disco va a transferir datos al nivel siguiente de la jerarquía, va a transferir un sector. Y ahora una pregunta. ¿A alguno se le ocurre cuál puede ser el tamaño estándar de un sector? Muy bien, todo. Muy bien. Desde hace 15 años, 4K. ¿Por qué? Antonio. Porque es el estándar del bloque, del tamaño del bloque. Bien. No me digas de los sectores, pero ¿por qué los sectores dijeron qué valor vamos a poner? 4K. ¿Por qué? El tamaño normal. El tamaño de las páginas. Sí, los más, está bien. Porque las páginas normalmente son 4K. Entonces, lo mejor que podemos hacer es que los bloques que se transfieren de disco sean una página. Entonces, vamos moviendo y movemos todo el bloques más o menos del mismo tamaño. Eso sí, un detalle, las pistas exteriores son más grandes que las pistas interiores. Entonces, algo que se decidió hace muchos años con los discos es, ¿qué hacemos? Hacemos los sectores que a la larga guardan la misma cantidad de información, o sea, cortamos los sectores como si fuera la superficie, como si fuera una pizza, en el sentido así que la cantidad de información es la misma, los sectores que están más en el borde son más grandes, pero tienen la misma información que el sector de adentro. He dicho, no, lo mejor que podemos hacer es que tengan densidad de grabación constante. ¿Qué significa eso? Que las pistas exteriores tienen muchos más sectores que las pistas internas. Las pistas internas son más chicas, van a tener menos sectores. Entonces, ustedes, si se imaginan cómo se corta eso en sectores, no es como una pizza. ¿No? Hay muchos más pedacitos afuera que pedacitos adentro. ¿Se entiende? No pasa un cuchillo cortado así nomás. La densidad de grabación es constante. ¿Se entiende? Bien. De todas maneras, si alguno es curioso, alguno quiere decir, che, yo no entendí bien, quiero una explicación, todo demás, hay muchísima información, preguntan en ChatGPT, buscan en internet, hay un montón de datos, ahí tienen un link que me parece que a mí me gustó, está muy bien explicado, con varias páginas. Si alguno quiere saber más a fondo cómo funciona disco duro magnético. ¿Está claro? Lo que me interesa un poco más es cómo es la operación de lectura y escritura, porque me interesa más la performance. Entonces, ¿cómo se hace la lectura y escritura? Primero, el brazo, el cabezal, o sea, el brazo se mueve, se desplaza hasta ubicar el cabezal
sobre la pista donde está el sector que se quiere leer. Cuando dicen, se quiere leer el sector tanto, bueno, ¿dónde está? Está ubicado en la pista, una del medio. Perfecto, entonces hay que desplazar el brazo desde donde esté hasta la pista correcta. ¿Se entiende? Ese desplazamiento se llama seek, una búsqueda. Y el tiempo promedio necesario para posicionar el brazo dentro de en la pista correcta se denomina seek time. Aproximadamente son entre 3 y 4 milisegundos. Normalmente el fabricante también dice menos que eso. ¿Por qué? Porque, o sea, 3 4 es un tiempo medio, pero normalmente ustedes se mueven entre pistas cercanas, entonces entre pista y pista es más cortito moverse. Y bueno, si a veces hay que ir a una pista muy adentro, muy afuera, para mí me demora más, ¿no? Pero en promedio, pongamos 3 milisegundos. ¿Vale? ¿Está claro el primer tiempo? Ahora, una vez que el cabezal se posiciona, ya está listo para leer, está ubicado sobre la pista correcta. ¿Qué opinan? Hay que ver el sector. Hay que ver el sector. ¿El sector qué es lo que pasa? El disco está girando. El disco está permanentemente girando. Entonces ustedes tienen que, una vez que se han posicionado, tienen que esperar que el disco gire y el sector que ustedes quieren leer pase por abajo del cabezal. ¿Se entiende? Porque el disco es el que gira. Ahora, esa espera de que el sector pase por abajo del cabezal depende de la velocidad de rotación del disco. Y se llama latencia rotacional. En el mejor de los casos, ¿qué les puede pasar? Ustedes justo se sitúan el cabezal en la pista correcta y justo está llegando el sector que quieren leer y lo leen todo. Y no pierden tiempo. Y en el peor de los casos, ¿cuál es? Que justo acaba de pasar. Que justo acaba de pasar, entonces hay que esperar y dar una vuelta completa. ¿Está claro? Entonces se dice que más o menos un disco que gira a 10.000 revoluciones por minuto, que es una buena velocidad. ¿Ustedes saben la velocidad que gira su disco? A ver, yo voy a para la casa. Pero más o menos un disco que gira a 10.000 revoluciones por minuto, el tiempo promedio, que se considera media vuelta, es una latencia de 6 milisegundos. ¿Vamos? Ahora, primero posicionan el cabezal, ya están en la pista correcta. Después esperan que el disco gire y el sector se ubique debajo del cabezal correcto. Entonces, una vez que el sector está debajo del cabezal, se lo lee. ¿No? Y una vez que se lo lee, ¿qué pasa? Bueno, hay que transferirlo. Y transferirlo depende del controlador del disco, depende del bus del disco, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso es una transferencia que se hace. O sea, hay que leer el sector y mandar. Pero eso es ley electrónica, en general. Esto es un tiempo que demora, pero esto es un tiempo de, supongamos, una tasa de transferencia de 100 megabytes por segundo, que es una buena tasa de transferencia. La duración es de 40 microsegundos. Lo cual es orden de magnitud más baja que el otro. ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? Entonces, nosotros venimos viendo que para jerarquía de memoria usábamos la métrica para evaluar la jerarquía de memoria. ¿Se acuerdan cuál es la métrica que usamos para evaluar la jerarquía de memoria? La MAN, tiempo medio de acceso a memoria. Entonces, ¿cómo será el tiempo medio de acceso a memoria del disco? La suma del tiempo de sí, más el tiempo de latencia, más el tiempo de transferencia, más algún retardo extra que pueda tener el controlador. En general, el retardo del controlador también, típicamente entre 100 y 200 microsegundos. ¿Qué es el controlador del disco? El controlador del disco es el que se encarga de, dado un pedido o acceder a una dirección de memoria que viene desde el procesador, pasando por toda la jerarquía. Bueno, hay que encargarse de ver cómo se convierte eso a sector de una pista, de si lectura y escritura, cómo hago para mover todo el motor, hay que dar todas las instrucciones de mover, transferir, volver a pasar todo eso. ¿No? Eso demora.
Ahora, ¿qué les parece este AMAT comparado con los AMAT que veníamos viendo en todos los otros niveles de la jerarquía de memoria? ¿Por qué? Porque es muy alto. ¿Por qué? Por mucho tiempo. ¿Cuánto es esto más o menos? Y 3 órdenes de magnitud más. Claro. O sea, el otro estaba en nanosegundos. Claro. Está claro que los otros eran, por más que eran muchos nanosegundos, si lo quieren ver así, o eran, demoraba 50, sí, 80, 100 ciclos demoraba una, o 100 nanosegundos demoraba una memoria principal. Acá estamos demorando microsegundos para una cosa y milisegundos para otra. O sea, se ve que esto es realmente lento. A ver si alguno es bueno en matemáticas. ¿Cuánto es la AMAT? Más o menos. Hay que hacer la suma de todos. Acá que tenemos 3 milisegundos. Acá que tenemos la latencia de media vuelta. La latencia es 3 milisegundos más. O sea, son 6 milisegundos. Esto es despreciable. Esto siguen siendo 6 milisegundos. ¿No? Si tengo un procesador de una frecuencia más baja de lo que hoy en día, frecuencia de 3 GHz, ¿cuántos ciclos son? Son millones de ciclos. Bien, no, está despierto. Sale Que no parece, digamos. ahí confío. ¿No? Aproximadamente, o sea, si tienen 3 GHz en el procesador, significa que hace 3 millones de ciclos por segundo. ¿No? O sea que en un segundo hace 3 ciclos. No, o sea, en un nanosegundo hace 3 ciclos. Entonces, en un microsegundo hace 3000 ciclos, en un milisegundo hace 3 millones de ciclos, en 6 milisegundos hace 18 millones de ciclos. Hicimos bien la cuenta, ¿así? Entonces, esto es, ¿se acuerdan cuando yo les decía la vez pasada que un fallo de página en memoria virtual demoraba millones de ciclos? Bueno, ahí está por qué. Bien, lento. Entonces, imagínense que cuando tienen un fallo de página, tienen que reemplazar una página trayéndola del disco, es el AMAT del disco. Que por supuesto, el tiempo medio, de veces como demora menos, y a veces como demora más. Estamos hablando de 20 millones de ciclos. Les cierro un poco el ejemplo de antes, era un número más alto, ahora un número mejor. Pero sin embargo, de esos componentes del cálculo, ¿cuáles son los que más influyen en el resultado? La latencia de zip time. La latencia y el zip time. ¿Por qué? Por más grande. Porque son más grandes, está claro, pero ¿por qué son más grandes? Son una cosa física. Porque son los mecánicos. ¿Se entiende? O sea, son las dos cosas que tienen que ver con motores, con partes que se mueven. Y esa a la larga son las más lentas. Porque que el disco esté girando a 10.000 revoluciones por minuto es una velocidad altísima de rotación. Pero para los fines prácticos de todo lo demás, es lento. Hay muy pocas cosas que giran a 10.000 revoluciones por minuto. Pero, y no se puede, o sea, se puede hacer que giren un poquito más rápido, pero un poquito más rápido, 12.000 revoluciones por minuto. Pero no se puede hacer que giren 1.000.000 de revoluciones por minuto. No hay motor que haga eso, que haga un disco hacia la velocidad. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Como el tiempo de transferencia es mucho menor que el de ciclo y de latencia, lo que se suele hacer es, bueno, pongamos varios discos, de manera tal que mientras estoy esperando el tiempo de ciclo y de latencia de uno, voy haciendo transferencias de otros. Paralelismo, una especie de interlínea. ¿Se entiende? Y eso da la idea de un raíz de discos. ¿Escucharon hablar del término raíz? No es raíz, no es el cosa para matar a los mosquitos. Mosquitos o otro, para combatir el dengue acá en Tucumán, digamos. ¿Escucharon hablar de un raíz de discos? Sí. ¿Qué escucharon de un raíz de discos? Pero algo de las copias de
despeja el disco. ¿Tú qué dijiste? Cuando despeja lo que hay en el disco. Por ahí va, digamos. El RAID a la larga es una técnica que surgió como primera medida para aumentar la productividad, para aprovechar la diferencia, esa que les comento, entre los tiempos mecánicos y los tiempos electrónicos de un disco. Como la diferencia es mucha, dije, bueno, pongamos varios discos y vayamos solapando los distintos accesos de manera de hacer múltiples transferencias al mismo tiempo. Y los organizamos en forma de un array, de ahí viene la A. Entonces la idea es poner muchos discos pequeños, baratos, porque, o sea, tratemos de hacer discos más chicos para que sea más barato, y la idea es distribuyamos los datos entre los discos. O sea, en vez de tener, yo quiero leer un archivo de 1 giga, en vez de poner ese archivo de 1 giga en el mismo disco, que ocupe muchos sectores, lo dividamos en muchos discos de manera de paralelizar, ustedes saben, el mismo zip time en muchos discos, ¿se entiende? Lo partamos ese archivo para acceder a los discos medio paralelo, medio interleaving, cosa ahí. La idea es la misma, paralela. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa si ustedes tienen muchos discos? O sea, particionan el archivo y lo graban en muchos discos, mejoran la productividad, pero ¿qué pierden? Confiabilidad. ¿Por qué? Porque al tener muchos discos es más fácil que algún disco se rompa, ¿no? Y si ustedes partieron un archivo en muchos discos y un disco se rompe, ¿qué le pasa al archivo? Se pierde. Y usted dice, bueno, pues yo tenía 1 giga y ahora se ha roto un disco que tiene un pedacito chiquito. Se pierde. Entonces, ¿qué es lo que agregaron? Dijeron, bueno, para evitar el problema de confiabilidad, agreguemos redundancia. Y de ahí viene la D, no, la R, perdón. La R de redundancia. Entonces, ¿cuál es la idea de la redundancia? Dupliquemos información de alguna manera para que, si se rompe un disco, yo igual pueda sacar ese disco, poner un disco nuevo y que la información se reconstruya, ¿no? Y de esa manera no pierdo los datos. ¿Se entiende la idea? Y resulta que hoy en día esta razón es el principal motivo de la popularidad de RAID. RAID hoy en día, desde hace varios años, no se usa por performance, no se usa como una mejora de buscar, o una manera de mejorar la performance por paralelismo, sino como una manera de mejorar confiabilidad, mejorar disponibilidad a través de la redundancia que nos ofrece los arreglos del tipo RAID. RAID significa arreglo redundante de discos baratos. Entonces, hoy se usa, como deben ser, como un espejado. Espejado es simplemente tener 2 discos que sean copia uno del otro. Entonces, si se rompe uno, tengo el otro. Si se rompe uno, lo saco, pongo un disco nuevo, hago la copia y sigo teniendo copias siempre redundantes. Hay muchos esquemas de RAID, hay varias configuraciones, porque esas tengo 2 discos para tener uno solo de datos, uno solo realmente vivo. ¿Entiendes? Hay muchas maneras de aprovechar diferentes esquemas que dependen para distintos casos de uso. Pero yo no voy a entrar en detalle. Pero no ocupa más espacio el archivo, sino... Y por supuesto, si vos lo haces redundante, estás duplicando algo. Claro. Entonces, si vos tenías un archivo de 1 giga y lo haces espejado, como dice, van a estar 1 giga acá y 1 giga acá, está por giga. ¿Entiendes? Hay otros esquemas que utilizan menos, pero a la larga vas a tener que agregar algo de redundancia. Entonces vas a ocupar más espacio, pero el espacio es barato. ¿Se entiende? Entonces no hay problema en ocupar un poco más de espacio mientras ganemos confiabilidad, performance, disponibilidad. Y termina siendo popular. ¿Se entiende la idea? ¿Alguna pregunta? Y entonces, pero que el disco, por ejemplo, le compro uno tera, sí. Y en realidad, ¿de cuánto sería como para tener en cuenta esa? Si vos te compras un disco entero, un disco entero.
Si vos querés hacer un arreglo de raíz, tenés que comprar 2 discos enteros, por lo menos. ¿Entendés? De los cuales vas a usar un disco. Y el otro lo vas a tener totalmente de backup. Ah, pero es claro que no elijo hacer o no. Esto es algo que vos elegís hacer o no. Y la idea es que funcione con muchos discos. Entonces, si alguno va a trabajar, algunos trabajan acá, fue de alguna empresa, que no me digan que haga la página web remoto. Alguno va a trabajar marcando, bueno, un data center de abajo, un data center de arriba. Pero normalmente cuando ustedes van a trabajar dentro del cómputo o lo que sea, tienen un servidor que tiene muchos discos. Porque necesitan guardar mucha información. Entonces ahí, cuando ustedes ponen, llamémosle 8 discos. Entonces, 8 discos, son 8 discos enteros, y ahí tienen algún arreglo de RAID de manera tal que toda la información esté distribuida, que si se rompe el disco, no afecte, no se caiga el servicio, no se caiga el sistema, etcétera, etcétera. Eso es algo bastante común aquí. Y si se van a Google, que tiene 1.000.000 de discos, bueno, también tiene. ¿No? Pero normalmente uno en la casa no usa tanto esto porque no tiene 2 discos. Si tuviera 2 discos, podría. Por lo menos 2. Porque la mínima cantidad de discos, o sea, la idea es que sea un arreglo. Entonces, que haya más de uno. Y para una notebook no hay más de uno, para una computadora de escritorio normalmente no hay más. ¿Y no se lo puede hacer como parcial, tipo la mitad del disco? Lo más que sí, pero si es por software, se lo van manejando. Además, hacerlo parcial, digamos, perder el chiste. Si se te rompe el disco, porque el problema de esto es si se te rompe. Claro. Y si se te rompe se te rompe el disco, perder todo el rayo, entonces no tiene gracia. ¿Se entiende? ¿Alguna otra pregunta? Entonces, dando un poquito otro enfoque, sacando los discos magnéticos o a la par, ¿cuál era el problema de los discos magnéticos? El problema estaba antes, el problema de el AMAT es muy lento. O sea, el AMAT es muy grande. El AMAT es órdenes de magnitud más lento que la memoria principal. Entonces, ¿qué es lo que surgieron? Otros dispositivos de entrada-salida que son las memorias flash. ¿Conocen las memorias flash? ¿El pendrive? Por ejemplo, pendrive. Por ejemplo, tarjeta de memoria SD. Por ejemplo, memoria de celulares. En el celular no tienen disco magnético, claramente. Tablets también. Microcontroladores no tienen disco magnético. Y los famosos discos de estado sólido, SSD. ¿Todos tienen un disco SSD? No, es matemática, comprate un disco SSD. Tu recomendación. Pero conocen un disco SSD, la mayoría. ¿No? A la larga, el funcionamiento del disco SSD es lo mismo que un pendrive gigante. O bueno, o más grande, si quieren decir. Con otro conector, pero es lo mismo. Por ejemplo. ¿Qué tienen los discos? ¿Qué tienen todas estas memorias flash? Que hoy en día son muy populares. ¿Y por qué son muy populares? Y en parte por la economía de escala. ¿Saben lo que es la economía de escala? No se produce mucho de un producto. Por ahí va, digamos, exactamente. Bien. Está atento. De la economía. Bien, algún perito económico. La economía de escala es una cuestión que dice que, en términos económicos, ¿no? Por ahí va, que dice que cuando ustedes fabrican un producto, ese producto tiene un coste de fabricación y eventualmente lo venden a un precio. ¿Hasta ahí va bien? Pero si el producto se vende mucho, les da ganancia. Entonces, esa ganancia, una cosa que se puede hacer es... Perdón. Disculpen. Pero lo que tengo que hacer es que me olvidé de poner en silencio para que no... Batiendo tranquilo. No, es verdad. Esperen. Si ustedes venden mucho, reinvierten, mejoran su proceso de fabricación, entonces su proceso de fabricación es más barato. O sea, lo mejoran, lo hacen más barato, lo hacen más eficiente y producen sus productos con un costo menor.
Cuando produce su dispositivo con un costo menor, ¿qué les permite? Vender a un costo más bajo. Y si ustedes bajan el precio del producto, ¿qué es lo que va a pasar? Van a vender más. Y si venden más, de vuelta, van a ganar más plata. Y ganan más plata, mejoran el producto, entonces lo hacen más barato. Si lo hacen más barato, venden más. Y así sucesivamente es un círculo virtuoso. ¿Se entiende? Entonces, esto pasó con las memorias flash. Entonces, las memorias flash hoy están everywhere. ¿Ah? Porque todo el mundo tiene un celular, o varios, todo el mundo tiene memoria flash, todo el mundo tiene un pendrive, memoria microSD, disco SSD, etcétera, etcétera. Y cuanto más se venda, más barato se va a ir haciendo el tiempo. ¿Se entiende? Eso funciona barato. ¿Cómo funciona una memoria flash? Esto ya es un poco más técnico. Las memorias flash son celdas de memoria agrupadas en páginas, que es un término que a mí me parece muy poco acertado para ponerle la denominación de cómo vamos a agrupar las cosas, o las agrupamos en páginas. Yo le hubiera puesto cualquier otro nombre menos páginas, pero bueno, los fabricantes le llaman páginas. Y a su vez a las páginas la agrupan en bloques. Y me perturbo. Pero bueno, ¿qué van a hacer? Bloques de hasta 256 páginas. Importante, las memorias estas no se escriben de a bytes. Todas las memorias que ustedes manejan normalmente son direccionables de byte. ¿Se acuerdan? Estas no. Estas se escriben por páginas. Los datos, el tamaño de la página depende de la memoria. O sea, tampoco es un tamaño estándar. Y depende del fabricante. Los datos no se escriben, o sea, los datos, fíjense, se escriben de bytes, pero se borran de bloque. Complicado. Pero bueno, así es. ¿Cuánto demora una escritura de una página? 200 microsegundos. Los cuales ya verán que puede ser un montón, pero estamos en el orden, o sea, es mucho más rápido que los discos magnéticos. ¿Cómo funciona el flash? ¿Alguien sabe cómo funciona el flash? ¿Se acuerdan más o menos de los transistores, compuertas, el gate, bueno, la base, el colector, source? No me acuerdo, yo no sé, gate, drain, source. En castellano no me acuerdo cómo era, base, colector y emisor. Había uno. Pero bueno, estos a la larga son transistores, son compuertas. Perdón, son transistores como que tienen una compuerta que es flotante, tiene una compuerta más. Y lo que hace es que permite en el medio, creo que es entre el drain, el source y el drain, o sea, el colector y el emisor, tienen ahí una compuerta más, una patita más, que permiten guardar ahí los electrones y almacenan la información. ¿Qué es lo que pasa? Cuando ustedes quieren escribir un nuevo valor, quieren escribir datos en esa compuerta, lo que hacen es aplicar una tensión en esa compuerta flotante. Pero una tensión que tiene que ser una tensión alta. Por supuesto, estamos hablando de altas tensiones de transistores, ¿no? De 1000 vatios, de 1000 voltios. Entonces aplican una alta tensión en la compuerta y ahí escriben. Ahí guardan o sacan los electrones, hacen que los electrones, si estaban escritos, se vayan. Entonces guardan un 0 o le ponen electrones con un 1. ¿Se entiende más o menos la idea? No voy a entrar en tanto detalle de esto. No sé si lo han visto antes. No. ¿El MIDI han visto cómo funciona el flash? No, visto con fuerte. Ah, visto con fuerte, pero no el flash. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que me interesa a mí? ¿Por qué les cuento esto? Porque si ustedes aplican una alta tensión y aplican una alta tensión y aplican una alta tensión a la compuerta, eventualmente la compuerta se va degradando. ¿No? Y cuando se degrada, se va deteriorando y empieza a filtrarse los electrones. ¿Qué pasa cuando se filtran los electrones? Ya no retiene la información. ¿No? Y esto significa que en todas las memorias flash, esto no sé si lo sabían, la cantidad de escrituras que se realiza está limitada. Todas las memorias flash vienen con fecha de vencimiento. Todas. Pendrive, la memoria del teléfono. ¿No? Y esa característica introduce una nueva métrica, solamente exclusiva para la memoria flash,
que se llama en inglés endurance, que es traducido como duración o resistencia. Usualmente se mide en cantidad de terabytes written, o sea, cantidad de terabytes que se pueden escribir, o ciclos de escritura borrado. Cualquiera de las dos, depende del fabricante también. Pero de vuelta, todas las memorias flash que están omnipresentes tienen fecha de vencimiento. Y de vuelta, no voy a hablar más de memoria flash, pero si alguno es curioso, a alguno le interesa el tema, está lleno de información por internet, ahí tienen una página muy buena, ChatGPT, calculo que también les va a poder ayudar. ¿Preguntas? Ahora, antes del recreo, ¿qué opinan ustedes? ¿Cuál es mejor? Depende. ¿De qué? Javier, ¿de qué? También del presupuesto que uno dispone y de la cantidad de información que quiere almacenar, me imagino. Bueno, bien, David. Bien. La respuesta normalmente es SSD, todo el mundo dice SSD. Obviamente tienen ventajas. La ventaja obvia de los SSD, ¿cuál es? Performance. No tienen componentes mecánicos, entonces tiene una enorme reducción en la mano. Un SSD es entre 100 y 1000 veces más rápido. Entonces, cuando Matías se compra un SSD y le ponga a su computadora, va a decir, ¡ah! ¿Por qué? Porque esta diferencia de performance es notoria. O sea, nosotros los humanos, que somos el eslabón más lento, es una cosa que dicen, ¡ah, mirá! Se abre rápido el navegador web. ¿A alguno le pasó o no le pasó? Si vivieron la transición, es notorio. O sea, se ve. ¿Estamos? Y es tremendo. Entonces, o si tienen algún amigo, cosas, ustedes dicen, che, en computadora me leen, compren un disco magnético, disco SSD, lo cambian, lo instalan, vuelven todo lo demás, y el tipo va a estar agradecido durante 2 o 3 años hasta que se rompa, va a hacer algo que va a ser un enorme favor que lo puede hacer esa persona. La ventaja es clara. ¿Y eso por qué? Porque no tiene componentes magnéticos. El electrónico es más rápido. También, bueno, hay mejor resistencia a golpes, impactos, o sea, un disco como es magnético, tiene piezas, o sea, si se cae la computadora, hay más posibilidad que se rompa. Si se cae un pendrive, es más, o sea, se puede romper la carcasa, pero el pendrive sigue funcionando bien. O ese tipo de cosas. Si cae el celular, se va a romper la pantalla, se va a romper otra cosa, pero no se va a romper el flash, claramente. Bien. Entonces, en ese sentido, anda bien. ¿Cómo? Yo he roto un disco duro así, tirando la cual. Sí, se puede pasar. Obviamente tiene menor tiempo de transferencia. En general los SSD son más rápidos con las lecturas y las escrituras son parecidas, porque las escrituras son lentas para la flash. Las lecturas son más rápidas, pero igual en promedio son mucho más rápidos. Sin embargo, tienen desventajas los SSD. Una desventaja es lo que les dije recién, tienen cantidad limitada de escritura. Otra desventaja es que tienen mayor latencia a medida que aumenta la capacidad. ¿Por qué? Porque acá sí se aplica nuestro principio de diseño de cuanto más pequeño, más rápido. Entonces, un disco SSD de 250 GB, que es un tamaño que ustedes pueden manejar, es más rápido que un disco SSD de 1 TB. ¿Por qué? Simplemente porque es más chico. Entonces, capaz que sea un poquitito más rápido, pero es más rápido. ¿Se entiende? Entonces, si uno quiere, bueno, yo voy a hacer disco SSD más grande, más grande, más grande, eventualmente lo va a hacer más lento, más lento, más lento. Entonces, hay que tener en cuenta ese factor. Después, esto también es polémico. Hay gente que se puso a hacer una investigación, no sé si es gente que vende disco magnético o qué, y que se puso a hacer un estudio que dice que los SSD consumen más energía. ¿Por qué? Porque están siempre prendidos, siempre activos. Se los lea o no se los lea.
En cambio, el disco magnético también está siempre girando, pero parece que ahora los discos magnéticos tienen algunas cosas como que van bajando, tienen un modo bajo consumo o alguna cosa así para ahorrar energía. Y hoy en día se supone que los SSD consumen más energía que los discos magnéticos. Esto es por lo menos polémico. Volentini dice que esto no puede ser así, que el análisis, la investigación de la Universidad de Massachusetts está mal. Lo cual puede ser. Yo no creo para Volentini. Lo respetamos, aprovechamos, le mandamos un saludo. Vamos a ver, si Volentini dice una cosa, probablemente tenga razón, pero le digo, bueno, probá, medí. Y por supuesto, no tengo tiempo. Se queda en la queja, entonces no tenemos el informe que contrasta o desacredita, digamos, Pero acá hay gente que hizo un informe, publicó un paper y dijo, mirá, che, se creía que los discos magnéticos, como son magnéticos y mecánicos, consumen más energía y parece que no es así. Resulta que consumen más energía los discos SSD. Y también, obviamente, la otra, son más caros. Y si no es que sea más caro en total, son más caros en costo por byte. O sea, por el mismo precio que pueden comprar un disco magnético más, con mayor capacidad. ¿Está claro? Y después viene la pregunta, ¿podrán los discos SSD reemplazar a los discos magnéticos? La respuesta en el próximo capítulo, después del recreo. ¿Qué les parece? Y no por la ley del muro. Pero es muy. Después del recreo discutimos. ¿Era por la ley del muro entonces? Bueno, tu respuesta cuál era, ¿sí o que no? De que no, por la ley del muro. Vamos a ver. Yo creo que sí. De vuelta. Para más allá de todo, la pregunta es, ¿podrán los discos SSD reemplazar a los discos magnéticos? O sea, Algunos dicen que sí, pero dicen que no. pero es que no he pensado que por ahí hacía un mega disco SSD, así. Pero va a ser muy lento. Es muy lento. Es más lento. No sé. Puede ser que en el momento en el que lleguen a ser tan baratos como los HDD. Entonces, en vez de empezar a suponer, en vez de empezar a tratar de imaginar qué es lo que conviene hacer, medir. Evaluemos. Entonces hay gente que se puso a medir. Hay gente que se puso a medir desde varios puntos de vista. Un punto de vista. Una organización, IDC, International Data Center, algo así. Dice que, estos son datos un poquito viejos, porque no encontré datos más actualizados, pero son válidos igual. En el 2020 se crearon alrededor de 64.2 zettabytes o algo así. No sé cómo se pronuncia esto. Es 10 a la 21 bytes. O sea, vamos a ver. 10 a la 9 es giga. 10 a las 12 es tera. 10 a la 18, o sea, 1000 tera son un petabyte. 1.000.000 de tera es un exabyte. Y después viene esto que son, ¿cómo se llama eso? 1.000 millones de tera. O sea, 64.000 millones de terabytes. Como para que tengamos una idea grande. Son datos que se crearon en ese año. Y se espera que eso aumente más o menos un 23% anual durante los próximos 5 años. Habrá que buscar datos actualizados a ver si se cumplió o no esa expectativa. Pero estamos hablando de una cantidad enorme de datos que se crearon. Lo bueno de eso es que, por suerte, no todos esos datos se almacenan. Algunas cosas son stickers de WhatsApp, que va ese pobre. Pero en ese mismo año, el almacenamiento global instalado fue de 6.7 de estos zettabytes. O sea, con 6.000 millones de teras. O sea, la cantidad de almacenamiento en todo el mundo en el 2020 era esto. Acá esto está medido.
Y fíjense que es más o menos un 10% de todo lo creado. Se espera que esto también crezca anualmente durante los próximos 5 años. Ahora, esto, el 65% de esta cantidad son discos magnéticos. Y se espera que esto baje a un 50%, 54%. Se esperaba que baje. ¿No? Pero de vuelta, o sea, el 65% o la mitad por lo menos de la cantidad del almacenamiento global son discos magnéticos. ¿Y saben por qué? Es más barato. Porque es más barato guardar la información. Porque son más grandes. Entonces, a la larga, cuando hay que guardar toda la cantidad de información que hay, que se genera en el mundo, hay que guardarla en algún lado. Y los discos SSD son más rápidos, son buenísimos, pero no son más grandes. Entonces, a la larga, hay que guardar todo en discos HDD, o sea, discos magnéticos. Y hay un channel de Western Digital, o sea, está un poco sesgada la opinión, pero me parece que es buena la opinión, dice que lo mejor que le pudo pasar a la industria de los discos magnéticos es la evolución y el boom de los smartphones. Y dice, ¿qué tiene que ver un smartphone con un disco magnético? ¿La ven la relación? Sí, porque los teléfonos producen mucha Con información. el smartphone se crea contenido. Porque antes ustedes, bueno, no sé si nos llegó, ¿ustedes conocen las cámaras de foto con rollo? Sacamos fotos con rollo una vez. Sí, sacar fotos no, pero sí, Uno se cuidaba, entonces uno se ponía, evaluaba las cosas, sacaba una foto, 2 fotos. Ahora en realidad saca todas las que puede con el dedo y después dice mejor, eventualmente, o todas, no importa. Todas son gratis, ¿o no? Y lo mismo con los videos, si podemos hacer fotos, para hacer video. Entonces, filmemos un video. Entonces a la larga, el celular son cámaras para todo el mundo, entonces todo el mundo genera contenido, y TikTok es popular, Instagram es muy popular, todas esas cosas. Entonces, todas esas fotos y videos se guardan en algún lado. Y bueno, ¿dónde se guardan esas fotos? O sea, ustedes no tienen un disco, pero los de Instagram, los de TikTok, en algún lado, esos tipos guardan los videos. ¿Y dónde los guardan? En el disco. Y no hay vuelta que darle. Google, ¿dónde creen que guarda toda la información? En disco. ¿No? Entonces, a la larga, la generación de contenido de las personas genera que toda esa información deba ser almacenada en algún lado. ¿Y dónde se almacena? En discos magnéticos. Y de vuelta, gráficos. Siempre, miramos. Acá hay una evolución de las ventas de discos magnéticos y discos duros. ¿Y qué es lo primero que se puede ver? Los discos magnéticos son los azules oscuros. Los discos SSD son los celestitos más claritos. Vemos una diferencia. Y estos son porcentajes relativos de cuánto es el SSD sobre el total. ¿Qué es lo que se puede ver en este gráfico? Yo veo 2 cosas importantes. Primero, las barritas azules van creciendo. O sea, cada año se venden más discos. ¿Qué es lo que se ve con las barritas celestes? También van creciendo. O sea, cada vez se venden más discos SSD, lo cual es coherente con lo que vamos a decir. Cada vez se generan más datos, cada vez hay que almacenar más datos. Entonces, vamos a necesitar más de los 2 discos. Y esta línea apuntada con puntos, ¿qué significa? Esta se ve con las barras van con este eje, la línea apuntada va con este eje, el porcentaje del total. A la larga, sí hay una tendencia de que cada vez más los SSD le van comiendo un porcentaje del mercado a los discos magnéticos. Pero que en un momento dado era un 10%, después es un 20% y ahora un 30%. Entonces se estima que en algún momento dado sí va a ocurrir un cambio de que van a ser más discos SSD que magnéticos. Pero todavía no. Y otra cosa interesante, fíjense que si uno miraba la curva acá, en este periodo, uno decía, epa,
parece como que puede haber un crecimiento exponencial. Pero un par de años más, ve que la curva en realidad no va tan exponencial. Esto puede ser un pico ajeno y la curva va más o menos lineal, lo cual es interesante. Si comparamos datos, costos por gigabyte, todos los datos tomados de Amazon, hacemos esa tabla. Fíjense del 2013. Esto es cuánto costaba un gigabyte en un disco magnético y cuánto costaba un gigabyte en un disco SSD. Y fíjense que la diferencia era 18 veces más cara. El año pasado era 4 veces más cara. Y la tendencia va a que se va a achicando. Se estima que entre los próximos años, 2028-2033, esto se va a igualar, esto se va a hacer 50%, pero habrá que ver si pasa. ¿Preguntas? Para concluir, por lo menos esta parte, en general, obviamente, los discos magnéticos no pueden competir en performance con los SSD, pero sí pueden competir en otras métricas, generalmente vinculadas a su capacidad. Porque, por ejemplo, esto es un detalle que a veces no es fácil de ver, pero ustedes tienen un servidor, tienen un rack con servidor, un centro de cómputo, ahí dice un operador cloud, pero imagínense algo más chico. Si ustedes tienen que guardar 20 teras de información, y actualmente tienen 5 discos de 4 teras, que son grandes, si ustedes pueden reemplazar los 5 discos por un disco de 20 teras, ¿qué es lo que ahorran? No solamente cambian 4 discos por uno, ahorran racks, ahorran espacio, ahorran cableado, ahorran energía. Aumentan capacidad, pueden cambiar los 5 discos de 4 teras por 5 discos de 20 teras, aumentan capacidad. Entonces, hay muchos ahorros colaterales, digamos, no directos, que tienen que ver con que a la gente le pueda convenir comprar un disco más grande. ¿Se entiende? Por supuesto, ahí le va a bajar no solamente la performance, sino la disponibilidad, depende de cómo estén puestos los discos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero puede ahorrar por varios lugares. Lo que sí muy probablemente desaparezcan son los discos magnéticos que son de alta performance. O sea, hay discos que se vendían o se venden en realidad. Estos son la gama premium, los que son más caros, pues son más rápidos. Los cuales sí, son más rápidos que los otros, pero no son mucho más rápidos, o sea, no comparan con discos de estado sólido. Entonces, eventualmente, el que quiera performance, se va a comprar un disco de estado sólido. No va a comprar un disco magnético más rápido. Porque por más que sea más rápido, no justifica. Y hay los fabricantes de discos rígidos, Seagate, Western Digital, están invirtiendo mucho en nuevas tecnologías. Siempre buscan incrementar la densidad de grabación para meter en la misma superficie más bytes, aumentar la capacidad, aumentar la cantidad de platos, o sea, la cantidad de discos, con la cantidad de brazos para poder aumentar la capacidad también. Multiactuadores, o sea, poder hacer que no todos los bracitos se muevan al mismo tiempo, tener otros motorcitos que se muevan diferente y poder hacer más transferencias en paralelo. Y la idea es que se dice que este año, a ver si surgen discos de 100 teras salgan a la venta. Vamos a ver si se cumple o no. Todavía tenemos medio año por delante. 100 teras por un disco, un montón. Y también hay gente que dice que la limitación de la vida útil de los SSD es un factor determinante. El hecho de que tengan fecha de vencimiento es crítico para las memorias flash. Y que eso hace que es poco probable que desaparezcan los discos magnéticos y que en realidad piensan que en el largo plazo es probable que desaparezcan los SSD. ¿Por qué? Porque es probable que haya otra tecnología que reemplace los SSD que sea mejor. Pero habrá que ver si esos son futuros. Todavía no. Ustedes en 10 años ven qué pasa. ¿Preguntas? Tendencias actuales. A ver si cerramos el tema. Hay mucho que ver acá también, pero bueno.
Actualmente, así como hay una brecha de performance entre el procesador y memoria, hay una brecha de performance entre memoria y entrada-salida. La entrada-salida es muy lenta para lo que es memoria. Los discos SSD son entre 100 y 1000 veces más lentos que la memoria RAM. Eso es un montón. ¿Y qué es lo que pasa? Hay muchas aplicaciones nuevas que requieren mucha capacidad de entrada-salida. Por ejemplo, Machine Learning, toda la inteligencia artificial de hoy en día, estresa mucho entrada-salida. ¿Por qué? Porque necesita leer datos, y los datos no están en disco. Necesita leer un montón de datos, porque los puede procesar muy rápido, porque los de NVIDIA sacan la placa, que es un montón de cosas, un montón de gigaflops, los puede procesar rapidísimo, pero hay que darle los datos. Los datos no están guardados en un disco. ¿Se entiende? Entonces eso genera muchas paradas en los procesadores. Surgen nuevas métricas, surgen nuevos métodos de almacenamiento. Hay gente que quiere almacenar no en discos magnéticos, no en SSD, sino quiere almacenar en compuestos como fibra de vidrio. Gente que está investigando almacenar en compuestos como ADN, lo cual para mí está fuera de rango, yo hasta ahí no llego, pero siempre se busca mayor capacidad, mayor duración, que los datos perduren más tiempo, menor costo por byte. Siempre son los objetivos. Y esto sí es importante, que debería haber marcado en verde, por lo menos. En general, la evolución de una tecnología siempre mejora ancho de banda, ¿no? Pero nuevas tecnologías son las que mejoran la latencia. Siempre cuando va saliendo dada una tecnología X, cualquiera, lo hemos visto para memoria, por ejemplo, que está DDR2, DDR3, DDR4, etc. Siempre todas esas versiones nuevas de la misma tecnología mejoran ancho de banda. Un disco sale un disco nuevo, sale una mejor manera de grabar los datos, una manera más rápida de leerlo, todo es para mejorar ancho de banda, pero no mejorar la latencia. Para mejorar la latencia tiene que ser pasar de magnético a SSD. ¿Se entiende? Es una tecnología distinta. Entonces, hay que buscar tecnologías diferentes para tratar de mejorar la latencia. Intel, antes de eso, Intel intentó o se está buscando nuevas maneras de hacer eso. Y algunas de las nuevas maneras que se buscan de hacer eso son memorias RAM no volátiles. ¿Alguno escuchó hablar de memorias RAM no volátiles? No, esas no son RAM. Esas son ROM. Claro. Pero roban algunas de las ideas. Fíjense esto. Acá tenemos un grafiquito de tecnologías de almacenamiento con el paso del tiempo. Primero teníamos los discos magnéticos, ¿no? Que dice acá, no sé si llegan a ver, pero dice, tenían una gran capacidad, una alta latencia, una bajo ancho de banda. O sea, eran lentos, baratos, grandes. Después surgieron los SSD. Acá los discos magnéticos los pueden conectar por SATA, los pueden conectar por SAS, no sé si saben qué es SAS. No en el caso, otra manera de conectarlo. Los discos SSD son más chicos que los discos magnéticos, son más rápidos que los discos magnéticos y tienen mayor tasa de transferencia que los discos magnéticos. Después vinieron los SSD que se conectan por PCI Express. Estos se conectan por SATA también. ¿Conocen un disco SSD conectado por SATA? Sí, 250 gigas. Los discos más o menos normales. Estos, los discos SSD que se conectan por PCI Express, ¿conocen alguno? Los chiquitos. ¿Y los M2? ¿Alguno conoce los M2, esas cosas, saben de qué estamos hablando? Son discos SSD que ya no tienen un cable, no se conectan por un cable a la motherboard, sino que van directamente, tienen una ranura especial y van directamente en una ranura de mano. Son el disco SSD, ya no se parece un disco, una plaqueta. ¿Lo vieron o no lo vieron? Tienen que ver una fotito. Vamos a ver una plaquetita que va enchufada a la motherboard. ¿Qué ganan con eso? Tienen la misma capacidad, pero
baja la latencia. Aumenta el ancho de banda, son más rápidos. Porque no cambia la tecnología, pero cambia la forma de conectarla. ¿Qué es lo que se supone que viene después? Las SCM. ¿Qué son SCM? Storage Class Memory. Son memorias nuevas de almacenamiento. También llamadas NVM, como memorias no volátiles. MEM, memorias persistentes. Son memorias RAM que uno, cuando les quita la alimentación, mantienen la información. Entonces, ¿qué es lo que tiene ahora? Que como son RAM, son rápidas. Porque los hechos de la RAM son entre 100 y 1000 veces más rápido que esto. 100 veces más rápido que esto, 1000 veces más rápido que esto. Entonces, si podemos hacer algo del mismo orden de la RAM y que no pierda el almacenamiento cuando le quitamos la alimentación, es un golazo. Entonces, mucha gente trabajando con esto. Se pueden conectar al bus PCI Express, directamente al bus de memoria. También se les conoce como NVDIMMs. Y en general son una especie de combinación de las memorias RAM comunes que ustedes tienen, más una memoria flash, digamos, con un controlador que se encarga de hacer permanentemente una copia. Entonces ustedes cuando graban algo en RAM, esperan un poquito y copian ese dato en una memoria ROM, llamémosle, en una memoria flash que está a la par. Entonces como que tienen una memoria RAM y una memoria flash juntas. ¿Se entiende? No es así, pero es una simplificación. Entonces de esa manera que cuando ustedes quieren acceder, acceden a la RAM. Pero cuando les quitan la alimentación, está todo copiado en la flash. Y cuando lo vuelven a poner, vuelven a copiar toda la RAM y acceden. Y de esa manera logran persistir la información. ¿Estamos hablando de idea? ¿Qué es lo que pasa con esto? Estas memorias RAM no volátiles son una especie de cambio fuerte en la industria. ¿Por qué? Porque requieren un nuevo modelo de programación. ¿Saben por qué? Porque normalmente, ¿quién hace los accesos a la memoria no volátil? Sistema operativo. Paula dice el sistema operativo. ¿Cuál es la memoria no volátil? El disco. Los discos que estamos viendo. ¿En qué tema estamos viendo? Entrada-salida, toda la memoria de entrada-salida en general es no volátil. ¿Quién hace todo el acceso a la cosa? El sistema operativo. Bien, Paula. Entonces, ¿quién accede a la RAM? Todos los programas. Todos los programas del procesador se comunican con la memoria. Si hacemos que ahora la RAM sea no volátil, ¿quién accede a la RAM? Qué buena pregunta. Bueno, hacemos que los programas accedan a la RAM, de vuelta, tenemos problemas de protección, seguridad, eficiencia, etcétera, etcétera. Si hacemos que el sistema operativo acceda a la RAM, y bueno, ya es más lento. El sistema operativo es lento. Entonces necesitamos más velocidad. ¿Se entiende? Entonces ahí hay que darle vuelta. Toda la jerarquía de memoria que nosotros vimos es volátil. Entonces, porque está la mitad está dentro del procesador. Quitan la alimentación, se pierde todo. ¿Está claro? Entonces, si queremos que eso persista, ¿cómo hacemos? Esto es una nueva... Hay que ver cómo se hace. Y esto genera casos de uso que ustedes están pensando, ¿para qué puede servir este tipo de memoria? O sea, está peor hacerlas, pero hay que ver si las podemos vender. Para poder hacerlas necesitamos plata. Para tener plata necesitamos venderlas. Para poder venderlas necesitamos gente que las use y que realmente le encuentre la ventaja. Y eso se está buscando. Pero con estas memorias RAM no volátiles, la separación entre memoria y entrada-salida ya se hace difusa. ¿Qué es memoria principal? ¿Qué es memoria secundaria? Que era algo que se venía manejando hace 60 años y ahora ya no hay que redefinirlo de algún modo. ¿Está claro? Va a generar nuevos cuellos de botella. O sea, el sistema operativo que antes era, bueno, lo hago con el sistema operativo porque tengo tiempo. Bueno, ahora no tenés tiempo. ¿Lo haces con el sistema operativo o no? ¿Quién lo hace? ¿Se entiende?
Entonces hay que replantear nuevas preguntas y hacer un montón de cosas que eso funcione. Cambiar el hardware, el software, estándares, plataformas, un montón de cosas. Hay que cambiar para que esto ande bien. Sin embargo, sería el mayor avance tecnológico en memoria de los últimos 50 años. Si esto funciona, puede andar muy bien. Pero hace falta mucho tiempo más para que veamos si esto realmente ve la luz o no. ¿Preguntas? Ahora sí, Intel trató de hacer algo parecido y le llamó las memorias Optane. ¿Algunos las llegó a ver? Las vi, sí, no. En algunas no, miren. Facundo las vio, escuchó hablar. Intel las anunció con bombo y platillo como una memoria revolucionaria en el 2015. Y dijo, lo vamos a hacer. Las hizo en el 2019. Mirá, acá están las memorias, salieron unas cuantas, etcétera, algunas no, algunas otras cosas más. Y en el 2020 dijeron, no, la damos baja. No funcionó. Era una memoria, un tipo de memoria diferente que se llama 3D X-Point. Era un avance tecnológico que cerraba las brechas entre las de RAM y las flash. Eran 100 veces más rápidas que las flash, pero 10 veces más lenta que la RAM. Permitía 1000 veces más escritura que el flash, lo cual eran muchísimo mejores. Pero no supo encontrar un mercado, o sea, no se las podía vender a nadie. ¿Por qué? Porque para alguna gente no podía reemplazar a la RAM. ¿Por qué? Porque era más lenta. Y para otra gente no podía reemplazar a la flash. ¿Por qué? Porque eran más caras. Porque es más rápido. Entonces dice, los que querían reemplazo de flash era caro. Los que querían reemplazo de RAM era lento. Entonces era intermedio para cerrar la brecha, pero no los quiso comprar nadie. ¿No? Entonces, era una nueva tecnología. Sí, era muy buena. Sí, no funciona. Eso como ejemplo de que no todas las nuevas tecnologías son exitosas. Otro problema es que en general estaban muy vinculados a procesadores Xeon, que era particularmente no era muy estándar, que digamos. Entonces, a veces hay buenas ideas, pero si no las venden a nadie, no funciona. ¿No? Y fíjense que los factores críticos son performance y costo. Las 3P, siempre están ahí. ¿Qué es lo que se busca hoy en día? Se busca por otra alternativa. CXL. ¿Alguno escuchó este término? ¿La sigla? Esto está bien que no lo hayan escuchado. Yo les voy a hacer una pequeñísima introducción ahora porque es un bus. O sea, no es una tecnología de memoria, es una tecnología de intercomunicación. Por lo cual, se voy a contar el lunes. O el viernes, el lunes, no el jueves. ¿No? Pero ¿qué pasa con este bus? En su versión 2 dijeron, ¿saben qué? Vamos a hacer que todas las memorias funcionen todas juntas. Y la idea es acceder a módulos de RAM a través de la red. O sea, a través de una interconexión, acceder a RAM que está en otra computadora, con otro procesador. Memorias PIN, o sea, memorias de RAM que están en otra madre. ¿No? Y que eso sea rápido. La idea de esto es aumentar la capacidad de las DDR sin aumentar la latencia, porque esta red no es una red Ethernet que ustedes conocen, una red Ethernet. Esta es una red distinta. Y la idea es que puedan manejar a su vez con ese pool de memorias cualquier tipo de memoria, DDR de distintos tipos, LPDDR, ¿saben qué son las LPDDR? DDR low power, que son todas las notebooks. Son distintas de las DDR del escritorio. HBM, que sí se las conté, memoria de alto ancho de banda. NVM, que son las que estamos viendo, las no volátiles. Todas tienen diferentes costos, diferentes performances, todas manejadas a través de este único bus CXL. La idea, por más que no tengo buena definición, es pasar de un procesador que tiene conectados varios módulos de memoria RAM a un procesador que tiene algunos módulos de memoria RAM
y después conectado a un bus CXL, donde hay muchas otras memorias RAM disponibles. Y que todas sean igual de rápidas, o casi igual de rápidas. Lo que se plantea hoy en día es una jerarquía de memoria así. Y esta es la misma jerarquía de memoria que venimos viendo de hace 3 semanas, 4 semanas, ampliada, y es la misma jerarquía de memoria que venimos viendo desde el principio de año. Pero acá ya tiene nombres y velocidades, como para cerrar el tema. Y fíjense que están los registros arriba, con cuánto demoran, todos los niveles de caché, después todo lo que es memoria principal, todo eso está dentro del procesador, o pegado al procesador. Todas acá están las memorias CXL, que son las memorias pegadas a otros procesadores, que se accede a través de una red. Después están los discos SSD y después están los discos HDD. Se plantea que hoy eso es una jerarquía de memorias completa. Inclusive, como dice acá caché ustedes saben que tienen L1, L2, L3, etc. Por eso las diferencias entre 1 y 40 nanosegundos. ¿Preguntas? A su vez, hay gente que habla también de, ya hago breve, la Universidad de Lancaster, que no era de Massachusetts, pero mandó la Ultra RAM, que por supuesto no la hicieron, está en investigación, no volátil, con la velocidad, eficiencia energética y duración de una RAM. 4000 veces mayor duración que una flash, que más o menos resulta ser 1000 años, o sea, no se rompe. Latencia 10 veces menor que una DRAM, del orden de los pocos nanosegundos, o sea, como un caché, como una SRAM. 100 veces la eficiencia energética que una DRAM, 1000 veces la eficiencia energética que una flash, consume muy poca energía. Esto rompería la brecha entre la memoria principal y la salida. Pero achica, por supuesto, la cantidad de niveles en la jerarquía. El objetivo es tener 1 tera de ultra RAM y que sea memoria primaria y almacenamiento. Se tienen todos juntos en un solo dispositivo. Ya no tienen que comprar discos. No se habla de cuánto puede costar. No se fabricó todavía. Y el tema es, si no es más rápido que la RAM, le va a pasar lo mismo que a la Optane. Vamos a ver, si la Dagger no cumple con las promesas, la página de compra. Entonces, hay que ver qué pasa o no. Eventualmente ustedes son jóvenes, mantienen por no jóvenes, este tipo de cosas, ¿qué pasa dentro de 10 años con esta tecnología? ¿Preguntas? Cerramos. ¿Qué digo en este tema? El sistema operativo se encarga de manejar todos los subsistemas de entrada-salida. El sistema operativo usa entrada-salida de mapear de memoria, con interrupciones y con la ayuda de un DMA para hacer las transferencias. Hay múltiples dispositivos muy diferentes entre sí, pero siempre prima la performance, pero también hacen falta otras métricas: escalabilidad, tolerancia a fallos, confiabilidad y disponibilidad. La performance se mide como ancho de banda y como latencia, tiempo de respuesta. Hay un compromiso entre ambos. Hay que ver las métricas, depende del tipo de computadora, depende del uso. Los discos magnéticos son ejemplos de un dispositivo en el cual su tiempo medio de acceso a memoria está compuesto por SIG, TAN, latencia y transferencia. Como la transferencia es mucho menor que los otros dos que son mecánicos. Se suele usar múltiples discos para mejorar productividad, en un arreglo que se conoce como RAID, pero que se popularizó hoy en día por la parte de la redundancia, no por la parte de la performance. Después vimos discos SSD basados en memoria flash, que tienen muchísimo mejor performance, son un poco más caros, pero tienen fecha de vencimiento, lo cual hace que en realidad hoy en día convivan los dos discos y probablemente por varios años más sigan conviviendo los dos discos. ¿No? Unos para una cosa, otros para otra, unos encima de otros en la jerarquía de memoria. Hay nuevas tecnologías RAM no volátiles
que se está investigando, son nuevas, hay muchas promesas, muchas expectativas, y veamos si alguna de esas se hace realidad. ¿Alguna pregunta? Con eso terminamos entonces el tema 13 y el viernes tenemos clase y arrancamos tema 14. Mucha suerte en el práctico de